Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos del conflicto entre Israel y Palestina y concretamente lo acontecido en los últimos meses con una escalada de la tensión sin precedentes que se está produciendo ahora mismo en la región. ¿Puede tener la Unión Europea un papel en la resolución de este conflicto? Antes de pasar al debate, escuchamos a nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, que nos hace un breve resumen de cuál es la situación ahora mismo en la región. Si las relaciones entre los gobiernos de Israel y la autoridad palestina nunca han sido fáciles, hoy están en uno de sus puntos más bajos desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. Por un lado, Israel tiene el ejecutivo más radical, cuyo punto central es la anexión de los territorios palestinos ocupados, y allí se ha intensificado la violencia y la represión contra la población palestina. De hecho, son dirigentes ultranacionalistas y ultrarreligiosos quienes ocupan ministerios como el de seguridad o finanzas, este último a cargo de parte de la administración de Cisjordania ocupada. Enfrente hay una autoridad palestina que no lidera y que está desprestigiada. Mahmoud Abbas, que no celebra elecciones desde el 2006, carga una gran crisis de credibilidad entre los palestinos y muestra cada vez menos control del territorio, en parte por las redadas casi diarias del ejército israelí. Así han proliferado nuevos grupos militantes palestinos como los surgidos en Nablus o Jenin. Con todo, representantes de ambos lados han protagonizado dos reuniones este año mediadas por Estados Unidos, pero lo poco acordado en pro de calmar las tensiones fue negado al instante por los propios ministros israelíes, una realidad que sobre el terreno hace casi imposible una vía para la paz. Y para entender un poco más este complejo conflicto, contamos con los eurodiputados Jordi Soler, del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, miembro además de la Delegación de Relaciones con Israel del Parlamento Europeo. Gracias, Jordi. Un placer, gracias a vosotros. Y con César Luena, del Grupo Socialdemócrata y miembro también de la Delegación. de Palestina, de las relaciones con Palestina. Gracias a los dos por estar aquí. Especialmente en estos últimos días hemos visto un aumento de las tensiones en la región. Ahora parece que el conflicto se encuentra en un punto, si cabe, más complicado. Incluso se habla de una tercera intifada. Estamos viendo un punto y aparte en el conflicto, tal y como ocurrió, por ejemplo, en la Guerra de los 6 días o del Yom Kippur. César. Pues mira, no lo creo. Yo lo que creo que estamos viviendo es un momento de crisis muy grave en Israel. Y que buena parte de lo que está pasando es una maniobra de distracción del gobierno de Netanyahu. Creo que esa es la explicación. Es un gobierno que afronta él particularmente muchos casos de corrupción, es un gobierno de extrema derecha y Netanyahu ha decidido correr una cortina, una maniobra de distracción que no ha colado porque tiene numerosas protestas dentro de Israel y uno de los planos principales en esa maniobra de distracción es de nuevo el conflicto. Lo hemos visto lo que ha pasado en la explanada de la Mezquita. Eso ya lo hizo Ariel Sharon en su momento. Entonces creo que no estamos en un momento de inflexión, en un punto de inflexión, estamos en un punto muy crítico, pero que responde sobre todo a una grave crisis interna de Israel y particularmente de su gobierno, como digo, un gobierno que ha cometido una reforma judicial que está siendo protestada por la mayoría de la sociedad, un gobierno con muchos casos de corrupción y un gobierno de extrema derecha. Jordi, ¿estás de acuerdo? Sí, yo coincido con César. No creo que estemos en un momento, digamos, muy diferente al que estábamos hace unos meses. De hecho, esta escalada no es solo de los últimos días. Hace meses que estamos viendo muchos actos de violencia, sobre todo en los territorios ocupados. Pero la diferencia en estos momentos es que tenemos en Israel pues un gobierno con elementos muy radicales, con partidos ultraortodoxos, con la extrema derecha y un gobierno que, no lo olvidemos, está intentando erosionar de una forma sin precedentes el Estado de Derecho y la democracia en Israel. Y por eso estas enormes manifestaciones, ¿no?, de ciudadanos y ciudadanas de Israel que le están diciendo a su gobierno que quieren preservar un Estado democrático y un Estado de derecho. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo de que la situación responde en buena parte a un conflicto político interno en Israel
que a su vez responde a una dinámica de radicalización de la política israelí, yo diría de la última década, ¿no? La sociedad también se ha ido radicalizando por distintas razones, ¿no? Y esto tiene una derivada, el conflicto entre Palestina e Israel, pero es un conflicto que lleva décadas, hay una situación de ocupación de territorios, ilegal, una situación evidentemente ilegal, una situación de opresión, de discriminación continua, diaria, y no vemos una salida a este conflicto. Pero además ahora tenemos el factor añadido de este conflicto político interno en Israel. También quiero decir una cosa, el gobierno de hoy de Netanyahu es un gobierno radical, con elementos de extrema derecha, pero los anteriores gobiernos quizás no tenían tantos elementos de extrema derecha, pero tampoco hicieron nada para avanzar hacia la paz y hacia la solución política al conflicto. Justamente ahora mismo la situación con este gobierno ultraderechista, como comentabas, Jordi, hace que además se complique aún más porque el actual gobierno niega directamente el derecho de los palestinos a tener su propio Estado, pero es que a la vez hay un problema también, que es que Hamás tampoco reconoce el derecho de Israel a existir. Ahora mismo, también escuchándonos a los dos, parece que no hay esperanza por ningún lado. ¿Está entonces la paz más lejos que nunca, César? Yo creo que la paz está lejos, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero hay un escenario de la paz y hay un escenario para la paz. Eso por lo menos nos da cierta esperanza. Y pasa primero por asumir las dos partes, que tiene que haber dos estados y que se tienen que reconocer mutuamente. Y a partir de ahí yo creo que tienen que hacer esfuerzos porque es necesario comprender que tenemos que volver a algunas cosas que se rompieron en el pasado. Por ejemplo, la situación de Jerusalén. Por ejemplo, las fronteras del año 1967. Entonces, la paz está lejos, sí, pero hay actores internacionales, como la Unión Europea, que queremos la paz. Y hay un escenario para la paz, es decir, hay condiciones para la paz. Lo peor, por ejemplo, ahora que estamos ante la invasión de Ucrania y hay una guerra en Ucrania, no está establecido por ningún lado cuáles pueden ser. Está el plan de paz que ha presentado el gobierno de Ucrania, el disparate de Rusia o la cuestión medio de broma de China. Sin embargo, aquí, con los años acumulados, sabemos cuáles son las condiciones para la paz. Y tiene que ser el reconocimiento mutuo de los dos estados. Y es verdad que ni la posición, ni la crisis interna de Israel, ni elementos absolutamente distorsionadores, como es la posición de Hamás en la Franja de Gaza, ayudan. Pero yo sí que aporto, diciendo que es muy difícil y que está lejos, sí que aporto esa visión de esperanza de que, habiendo un escenario para la paz, siempre hay posibilidades para la paz. En los últimos años, la comunidad internacional ha fracasado en sus esfuerzos por lograr una paz sustantiva. Quizás la vez que hemos estado más cerca ha sido los años 90 con el acuerdo de Oslo, pero ¿es posible que la Unión Europea ahora pueda tener un mayor papel, tal y como pide el jefe de la diplomacia europea, junto con los estados árabes, también con Estados Unidos, y empujar hacia la paz, Jordi? A mí me gustaría que la Unión Europea, yo no diría que tuviera un mayor papel, diría que tuviera un papel en este conflicto, porque hasta ahora no lo ha tenido, hemos sido ausentes. Y de hecho este Parlamento le ha pedido al señor Borrell, al Consejo de la Unión Europea, que lidere una iniciativa para la paz, una iniciativa europea de paz en el conflicto entre Israel y Palestina. Y creo que seguramente la Unión Europea no lo va a poder hacer sola, ni tiene por qué hacerlo sola, ¿no? Hay otros actores que también pueden jugar un papel muy importante. Pero estamos hablando de un conflicto que dura desde hace ya muchísimas décadas, con una situación, digamos, de violación del derecho internacional, de violación de derechos fundamentales, del derecho a la autodeterminación del pueblo de Palestina. Yo también creo que la única solución, digamos, la solución viable y justa
es la solución de los dos estados, que se reconocen entre ellos, que conviven mutuamente. El problema es que llevar a la práctica hoy en día un Estado palestino independiente, tal y como se han ido, por ejemplo, desarrollando los asentamientos, ¿no? la política de Israel en el área C de los territorios ocupados en Cisjordania, hace que la viabilidad de un Estado palestino sea una cosa muy, muy complicada por un tema de discontinuidad territorial, ¿no? Aún así, con todas estas enormes dificultades, creo que es la solución, y la Unión Europea debe aportar cosas positivas hacia llegar a esta solución. Una de las últimas iniciativas que tuvo la Unión Europea es que en 2013 se ofreció un paquete de apoyos sin precedentes en materia económica, política y de seguridad a las dos partes si éstas llegaban a un acuerdo. ¿Son iniciativas de este tipo viables y que puedan ayudar a esta paz, o a ninguna de las dos partes realmente le interesan iniciativas de este tipo, César? No, yo creo que son muy importantes, que son incentivos, son estímulos, pero tiene que ser, como su propia palabra, su propio nombre indica, tiene que ser a cambio de algo. Por ejemplo, no puede ser, por decirlo todo, que desde 2006 no tengamos elecciones en Palestina. Ha habido elecciones en Palestina. Eso no puede ser, pero no puede ser, lo está diciendo Jordi muy bien, que el Estado de Israel esté creando una especie de gran prisión, una malla que esté rodeando, literalmente rodeando a los palestinos con los asentamientos ilegales. Por tanto, tiene que haber incentivos, pero a cambio de que se den pasos, y de que se den pasos políticos decisivos, de verdad. Elecciones por un lado, desmantelar los asentamientos ilegales y, por supuesto, no construir más por el otro. A eso nos tiene que llevar esta política, que sí, que tiene que hacerse, que es valiente, pero que tiene que tener contraprestaciones. Jordi, muy rápidamente, nos queda muy poco tiempo. Sí, solo añadir una idea. No hay unanimidad en el Consejo entre los Estados miembros de cómo aportar cosas positivas a la solución de este conflicto, y creo que esto nos debilita, ¿no? El señor Borrell pide una iniciativa europea, pero ¿cuál? Si no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Hay unos estados que son más pro-israelíes, digamos, otros quizás una posición más matizada, pero yo creo que está claro que el punto de partida es el derecho a existir de los dos estados en paz, reconocimiento mutuo, y a partir de aquí pues buscar la manera de hacer viable la existencia del Estado palestino independiente. Y hay maneras de hacerlo, incentivos positivos o negativos, ¿no? También hay otro tipo de incentivos, que no sería decir, si ustedes consiguen esto, nosotros les vamos a ayudar con aquello. Gracias, Jordi y César. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.